que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Y que ha permitido salir el sol para los buenos y para los malos a través de su gracia común. Y estamos contentos de estar en la casa del Señor para adorarlo en espíritu y en verdad. Y le damos gracias, ¿verdad? Que podemos estar de manera presencial aquí, pero también le damos la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran en sus hogares o a lo mejor en su trabajo, pero conectados de manera virtual, ¿verdad? Que eso no sea de impedimento o tropiezo para que puedan adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si algo quieren saber es que están en el mejor lugar, en la casa del Señor. Que cuando salgamos por esa puerta ahorita no vamos a salir igual que como entramos. No es que vamos a salir ni más flacos ni más gordos, sino que vamos a salir alimentados de la palabra del Señor. Así que nada, vamos a orar y luego de orar vamos a leer la palabra y vamos a cantar y adorar al Señor, pidiéndole a Dios que nos hable a través de cada una de estas alabanzas. Oramos al Padre Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos das las fuerzas para poder estar aquí, Señor, en tu casa, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos das. Gracias, Señor, porque aún sin merecernos las cosas, tú nos bendices cada día, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un evangelio que predicar y tenemos un evangelio que vivir. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí de manera presencial. Y también te doy gracias por aquellos que están conectados de manera virtual, Señor. Y que tus palabras, que tus alabanzas, Señor, calen profundo en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quiero leer la palabra en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 8. Y voy a leer versículos 38 y 39. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39 dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, y todas esas cosas suceden porque Dios es quien nos salvó. Dios es quien nos llamó. Pero Dios también es el que nos lleva de su mano cada día. Y el día de nuestra muerte nos recibe con sus brazos abiertos en la eternidad, porque nos recibirá en gloria. Iglesia, esto no es por nosotros mismos, esto no es por nuestras propias fuerzas, tampoco por nuestra fidelidad ni por nuestro frágil aferramiento a Él, sino que es su poderosa palabra quien nos sostiene. Y nunca, iglesia, nunca nos soltará. Así que adoremos al Rey de Reyes, dándole las gracias de que no estamos solos, sino que vamos agarrados de la mano. Te adoramos, Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré más, pues mi Dios
acercar al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. La, 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 soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Te adoramos, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico, iglesia, que cuando leemos verdaderamente es de suma alegría y gozo para nuestras vidas. Y dice en el libro de Juan capítulo 10, voy a hacer lectura del versículo 27 y 28 y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Hermano, cuando nosotros leemos ese pasaje y nosotros podemos entender que Dios nos escogió, y al que Dios escogió, Dios llamó, y también puso la fe verdadera en nuestros corazones para creer en Él. Amén. Y dice que nada ni nadie la arrebatará de sus manos, o sea que no nos soltará. Cuando entendemos esa verdad, eso nos debe llenar de gozo, un gozo que no debe tener límites, unas fuerzas que no deben ser vencidas y un valor que no debe tener medida. Así que le pedimos al Señor en esta hermosa mañana que nos ayude a vivir como hijos de Él, como siervos para su gloria, para adorarlo, glorificarlo, bendecirlo por toda la eternidad. Así que sigamos adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión.
Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Te damos gloria, Señor, y te damos honra. Gracias, Señor Jesús. Que tus misericordias son nuevas cada mañana. Te adoramos, Señor. Qué bueno es Dios, iglesia. Y antes de orar, ¿verdad?, para pasar la parte a nuestro pastor Francisco Javier Reyes, queremos darle gracias al Señor. Nuestra hermanita Nicole se encuentra hoy con nosotros, ¿verdad? Le damos la gloria y le damos la honra, ¿verdad? Una iglesia que oró, ¿verdad?, siempre con nuestra hermana. Y, ¿verdad?, estamos gozosos de que estás bien de salud y que estás con nosotros hoy para escuchar palabra del Señor. Y no se nos puede olvidar darle gracias al Señor. El hermanito José Osvaldo cumplió años ayer, ¿verdad? Ahí viene, 43, echa para allá, ¿verdad? Estamos en esa, vamos por ahí. Y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor, hermano, siga derramando sabiduría como Él siempre la da, para que siga siendo un hombre de su palabra, ¿verdad? Y siga siendo de ejemplo a los demás. Así que, iglesia, nos gozamos aquí en los logros, en los cumpleaños y en todo, para la gloria de Dios en todo tiempo. Así que oramos al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias. De gracias, Señor, porque hoy se encuentra con nosotros nuestra hermanita Nicole. Ya está bien de salud, Señor, para tu gloria. También te damos gracias, Señor, por nuestro hermano José Osvaldo y por todos aquellos que en el mes de septiembre cumplieron años, como mi mamá Ixa también, que cumplió años, Señor, en esta semana. Y te damos gloria, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Gracias, Padre, por estas alabanzas que pudimos cantar, Señor. Pero ahora vamos, Señor, para el plato fuerte, para el plato principal, Señor, que es la predicación de tu palabra. Y, Señor, te pedimos por la herramienta que tienes en tus manos, que es nuestro pastor Francisco Javier Reyes, Señor. Utilízalo con poder, Señor. Que nuestros corazones y nuestros oídos estén prestos a escuchar tus palabras, Señor, entenderla y ponerla por práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te adoramos. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Venía de camino para acá esta mañana y llegamos tarde porque fuimos impactados por un camión. El carro quedó desbaratado, completo, pero una cosa impresionante. Pero llegamos aquí, estamos lo más bien. Así fue que empezó una vez una conferencia, un pastor, que se llama Paul Washington. Algo así, llegó él, un carro compacto que fue impactado por un camión. Y él se paró a empezar su predicación diciendo, llegamos aquí, yo ando en una Mini Cooper de esa y el carro quedó embaratado, añico, y aquí estamos. Y él como si nada. Y el esposo. Y entonces él dice,
nadie que haya sido realmente impactado por Cristo queda igual. Nadie que haya sido impactado por Cristo queda igual. Y es una realidad, hermano. Y hoy queremos, a la luz del capítulo 23 del libro de Lucas, ya llegando al penúltimo capítulo del Evangelio de Lucas, donde estamos caminando con el maestro, hemos visto todas las enseñanzas de Lucas a través, ¿verdad?, de la escritura, de su experiencia, de lo que él relató, de lo que él recibió. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1 que él investigó diligentemente las cosas que habían sucedido de Cristo. O sea, que lo que está escrito en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, hermano, es fiel, está inspirado también por Dios, por aquellos que estuvieron con él, vieron las maravillas que él hizo, vieron los milagros que él hizo y vieron lo que también sufrió por cada uno de nosotros. Así que me gustaría que fueras conmigo a Lucas capítulo 23, porque estaremos viendo y contestando precisamente algunas preguntas que llevamos, ¿verdad?, en la introducción cuando hicimos la promoción. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto se refleja eso en nuestras vidas? Si amamos al Señor, ¿cómo se refleja o cuánto se refleja eso en nuestras vidas? Y la pregunta final sería, ¿cómo o cuánto crees que Él te amó a ti? ¿Cuánto crees que Él te amó a ti? ¿Qué impacto tuvo o tiene la crucifixión de Cristo en nuestras vidas? Y este último relato que vemos aquí en varias escenas, que como hablamos la última vez también sobre algunas implicaciones de la entrada triunfal del Señor que siempre se acogen en Semana Santa, hoy queremos compartir con ustedes algunos puntos que también vimos, pero queremos, ¿verdad?, resaltarlos en algunas implicaciones de este impacto que tiene que tener esa crucifixión de Cristo en nuestras vidas basado en estos relatos. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 23 para dar la introducción a la lectura. Dice así la palabra de Dios. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiéndole pagar impuestos al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato entonces le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondiendo dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las multitudes, no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno contra el otro. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y le dijo, me habéis presentado a este hombre con uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo. Y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, le volvió a hablar,
Pero ellos continuaban gritando diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían diciendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por disensión y homicidio, pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que lo llevaran detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamada la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores estaba colgado allí y lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro contestó y reprendió, dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros a la verdad, juntamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Leeré el versículo 44 hasta el 49. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Que el Señor bendiga su bendita y hermosa palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Padre, por este relato que nos das sobre la pasión, Señor, que tuviste por cada uno de nosotros, por la pasión de ir a la cruz a morir por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, este relato ciertamente extenso, ciertamente vemos cómo el Señor, en medio de su última semana, fue llevado hacia la cruz, fue llevado hacia aquel madero donde hoy nosotros podemos ver todo el impacto en la humanidad que eso
conllevó. No sé cuántos de ustedes se pueden ver reflejados o pueden ver la actitud de todas estas escenas de estas personas que estuvieron allí, que golpearon al Señor, otros que lloraron por Él, otros que se burlaron de Él. Muchos podríamos decir que creyeron y otros no creyeron. Y hoy en día usted ve este relato que Dios nos los deja para que nosotros podamos entender, como dijo Lucas al principio de su libro, todas estas cosas son fieles y verdaderas. Todas estas cosas ocurrieron. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué impacto tuvo la crucifixión de Cristo? No solamente en este tiempo, sino en nuestras vidas hoy en día. Si nosotros vamos al relato, hermano, lo primero que nosotros podemos ver y que llegamos aquí al contexto de lo que nosotros acabamos de leer, en esta sección del Evangelio de Lucas es cuando Jesús se enfrenta a su captura y su arresto. Lo vimos desde la semana pasada cuando estamos viendo lo que sucedió con Cristo en medio de su arresto. Vemos que las autoridades lo someten a juicio, lo que resulta en una condena y luego en su crucifixión. Y el texto que nosotros estamos aquí nos revela precisamente las salas de audiencia que tuvo el Señor Jesucristo. Y en esa sala de audiencia nos revelan 3 lecciones que nosotros queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Y nosotros vemos, hermano, que el impacto de la crucifixión de Cristo, lo primero que nos enseña es que no puede haber justicia donde no hay verdad. No puede haber justicia donde no hay verdad. Y una de las cosas que usted ve en todo este relato que nosotros vamos a resumir, hermano, vemos que a Jesús le hicieron unos juicios injustos, donde él decía quien decía que ellos querían que él dijera que fuera. Le dije una palabra. Él decía ser. Y con todo y eso lo llevaron a la cruz. Ellos no querían la verdad. Ellos estaban allí para sus propios intereses. Y mucha gente hoy en día, lamentable, el siglo XXI, todavía ve la cruz como algo simbólico en el sentido de que es algo que yo puedo llevar enganchado y creemos que con eso es un amuleto, es como un amuleto. Y llevamos una cruz o el crucifijo y vemos a la persona, ¿verdad?, que tienen en ese crucifijo, que muchos lo tienen, cada cual, ¿verdad?, con eso. Pero hermano, no es un amuleto, no es algo que te va a proteger a ti de que te pase cualquier cosa en la calle. Yo creo que lo podríamos tener de un recordatorio, como dice la canción de Jacobo Ramos. Mira, si acaso se me olvida, llévame a la cruz, llévame al madero, donde yo puedo recordar lo que tú hiciste por mí. Que el que debería estar ahí éramos nosotros, amados hermanos. Y Cristo fue allí como el justo por los injustos. Por eso es importante, hermano, que lo primero que nos muestra aquí el impacto de la crucifixión de Cristo en nosotros es que nosotros tenemos que recibir la verdad. No podemos entonces nosotros, donde no hay justicia, no puede haber justicia donde no hay verdad. La primera parte, hermano, de nuestro texto se centra precisamente en esta serie de escenas en la corte que vamos a resumir. La primera escena de la corte son los ancianos del pueblo en el versículo 66 del capítulo 22. Este grupo de líderes también se llama el Sanedrín y eran el tribunal religioso más alto en Israel. Y como vimos, hermano, en la sección anterior, querían saber si Jesús afirma ser el Mesías, que él sí mismo se lo estaba mencionando. Ustedes lo dicen que yo soy. Con todo y eso no querían entonces recibir esa verdad. Ustedes vieron lo que sucedió cuando estuvimos hablando de eso la semana pasada. Jesús los conoce a todos ellos. Son personas que voluntariamente se oponen a la verdad. Sin embargo, el Señor responde a su pregunta. No solo afirma ser el Mesías, sino que también usa el título del Hijo del Hombre. Versículo 69, que dijimos la semana pasada, que era un título mesiánico sacado de Daniel capítulo 7. Él está diciendo, yo soy el Hijo. Y no solamente eso, le dice a ellos, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Citando las Escrituras, algo que esto es religioso, el Sanedrín, el más alto, hermano, la jerarquía más alta allí, religiosa. Y ellos no querían creer. Ellos estaban ya cegados, olvídate que vamos a matarlo, vamos a buscar la forma de matarlo.
Es interesante que los líderes judíos entendían y afirmaban los líderes judíos entendían las afirmaciones de Jesús, pero las rechazaban. Y hay un comentarista que dice, puedes hacer cualquier cosa con la verdad, incluso condenar a un hombre perfectamente inocente como Jesús. Mis queridos hermanos, la verdad es más que hechos. Los hechos deben interpretarse con precisión antes de llegar a la verdad. Y los líderes religiosos reciben una declaración clara sobre quién era Jesús. Saben los hechos de su propia boca, pero ninguno de ellos quiere creerlo. Niegan la verdad y condenan a un hombre inocente. Y una de las cosas, hermanos, que puede impactar la crucifixión de Cristo conforme a este relato es que a muchos de ellos les impactó negativamente. Pero ¿cómo debe impactar esta verdad a nosotros? Yo quiero que tú vayas a los versículos del 1 al 5 del capítulo 23, que nos exhorta a nosotros a estar firmes en la verdad. La corte de Pilato, esa sería la corte suprema del Estado. Los judíos habrían matado al Señor si tuviera la oportunidad. Pero como Roma había sido conquistado, Israel había sido conquistado por Roma, ellos no podían ejercer ejecutar ningún tipo de sentencia de muerte si no fuera primero dada por Roma. Y en este caso llevan al Señor ante Pilato. El versículo 2 dice del capítulo 23 que en realidad vemos aquí cambian los cargos que le hacían al Señor Jesucristo. Acusan a Jesús de engañar a nuestra nación, oponerse al pago de impuestos al César y decir que él mismo es el Mesías, un rey. Y de los dos primeros cargos no son ciertos y el último cargo es precisamente manipulado, tratando de pintar a Jesús como una amenaza pública y una amenaza para el gobierno romano. Y de hecho, mis hermanos, en otro curso de los evangelios, nosotros podemos ver en otros escritos que nos dicen que trataron de poner a Pilato en una posición incómoda y tentaron de decir que Pilato no sería leal al César si Pilato no condenaba a Jesús a muerte. Y Pilato le pregunta al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 3. Y el Señor lo admite claramente, le dice, tú lo dices. Versículo 3 del capítulo 23. Una vez más, hermano, otro escritor de los evangelios nos dice que Pilato se sentía superior. Le dice al Señor que tenía poder sobre su vida. Pero el Señor responde y le dice, versículo 36 del capítulo 18 de Juan, si lo quieres anotar, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Y mi reino no es de este mundo, le dice el Señor en este mismo relato en otro evangelio. Iglesia, el Señor no solamente es el Mesías, sino también es el Rey del cielo y de la tierra. Y una de las cosas que hace ese impacto de la crucifixión de Cristo es que tú entiendas eso, hermano. El cielo y la tierra se conectaron en ese momento de una forma que cambió para siempre nuestra relación con Dios el Padre. Habíamos hablado en el estudio bíblico esta mañana de la redención, hermano, el impacto de la justicia de Cristo en nosotros. Ahora Dios no ve a nosotros como somos, sino ve a su Hijo en nosotros, hermano. Por eso es que realmente no somos condenados. Y eso es que tenemos que darle gracias al Señor por eso. La justicia de Cristo fue impartida a nosotros. Ahora somos nosotros justos delante de Dios el Padre, no por nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Hermano, en el versículo 5, vaya conmigo, dice que los sacerdotes seguían insistiendo que el Señor era amenaza para el gobierno. Y ustedes vieron que aquí vemos que lo que ellos querían era precisamente que hacerle una sentencia
al Señor injusta. Y precisamente ellos lo logran. En este punto, hermano, la opinión pública está interfiriendo precisamente con la justicia. Ellos querían, a como de lugar, acusar al Señor. Primer impacto, hermano, de la crucifixión para nosotros. Nunca, pero nunca abandonemos la verdad. La verdad es lo único que te hace libre. Desde el versículo 7 hasta el versículo 2, hermano, nosotros podemos ver aquí que ellos presionan a Pilato, pero se equivocan porque mencionan a Galilea. Cuando mencionan a Galilea, Pilato escuchó esto y entonces le dijo, espérate, este es de la jurisdicción de Herodes, que había entonces llegado a Jerusalén en esos días, y lo refirió entonces a Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes precisamente era un hombre vil y corrupto, pero estaba al tanto de las cosas que sabía de Jesús. Quiere que Jesús haga un milagro para divertirse con él. Versículo 8, usted lo puede ver ahí en el texto bíblico. Y esa era la única razón, según el versículo 9, por la que Herodes quería ver al Señor. Quería divertirse con él. Pero el Señor permaneció callado mientras los líderes religiosos lo acusaban de todas las cosas que decían de él mintiendo. Herodes y sus soldados se burlaron también de él. Todo el lugar, precisamente en aquel momento, era un circo. A nadie le interesaba la verdad o la justicia. Todos tenían una agenda oculta. La única persona justa en aquel lugar era precisamente aquel que burlaban y juzgaban. Finalmente entonces Herodes se divirtió un rato, así que se burla de Jesús y lo envía de regreso a Pilato. Dice la historia que Herodes y Pilato, que estaban enemistados, en el versículo 12 dice que se hicieron amigos desde ese momento. Dijeron, ¿se acuerdan? Si es que la frase esa de Predator surgió de ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. De ahí fue que surgió esa frase. Ahora Herodes y Pilato se hicieron amigos, estaban enemistados. Y es interesante, hermano, que cuando nosotros vemos eso, vemos que una de las cosas que a nosotros nos debe interesar en cuanto a cómo debemos ver ese impacto de Cristo, o ese impacto de la crucifixión de Cristo, no es de la forma que el mundo nos los presenta. Una de las cosas que vemos aquí es precisamente eso. Llegaron aquí ahora, los versículos 13 al 16, a darle un juicio rápido al Señor. Cuando regresaron a Pilato, miren esto, hermano. Cuando regresaron a Pilato, reunió a los líderes religiosos, versículo 13. Pilato dio su veredicto en los versículos 14 al 16. No encuentro nada a este hombre que pueda ser culpable. Tampoco Herodes encontró nada para acusar al Señor. Pilato no ve una razón para dar muerte al Señor, por lo que busca hacer un compromiso con la gente, diciendo, lo castigaré y después lo soltaré. La pregunta es, hermano, que la mencionamos hace un tiempo atrás. ¿No es esa una conclusión asombrosa hablando de lo que hicieron con Jesús? La decisión de Pilato esencialmente afirma la veracidad del Señor. No encuentro nada en este hombre. Lo golpearé y después lo soltaré. Pero así de asombrosa, hermano, es la ceguera de esta gente. Así de asombrosa es la ceguera de estos religiosos. Y así de asombrosa es la ceguera de muchos religiosos de nuestra época, mis amados hermanos. Que a pesar de lo que están viendo ahora relatados en la Biblia, no quieren creer como realmente dice la Biblia. La Biblia no, la palabra de Dios, la crucifixión de Cristo no ha hecho un impacto verdadero. Se quieren dejar llevar más por sus agendas, por su modo de ver la religión, que por lo que realmente dice la Biblia. El impacto de la crucifixión de Cristo, hermano, es tanto y tan grande que nos hace ahora acercarnos a Dios el Padre. Hermano, sin el sacrificio de Cristo todavía la gente estuviera matando animalitos para tratar de acercarse al Señor. Ay, pecaban, salieron del altar. Mataban un animalito, subieron al altar.
pecaron, bajaron al altar. Mataron animalitos, subieron al altar. Tuviéramos nosotros, hermanos, en vez de tuviéramos fincas en nuestros hogares, de ovejas, de ganado, para poder entonces estar delante del Señor. Pero ese sacrificio, hermano, fue tan grande, impactante para nosotros hoy en día, que ese cordero inmolado ahora podemos presentarnos ante la presencia de Dios por el sacrificio perfecto de Cristo. No necesitamos intermediarios, no necesitamos sacerdotes, hermano. Podemos venir ante su presencia con acciones de gracia y regocijo, como dice la Escritura, por lo que Él hizo por nosotros. Hermano, el Evangelio de Juan registra un intercambio elocuente entre Pilato y el Señor Jesucristo, que otros evangelios no lo dicen. En Juan capítulo 18, versículo 37 al 38, mira el relato que cita Juan de Jesús y Pilato. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres el rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Mira lo que pasó aquí, hermano. La Biblia dice que la verdad te hará libre. La Biblia dice que Jesucristo mismo citó en Juan capítulo 14: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. La verdad, hermano, es una persona. La verdad es Cristo, y cuando somos expuestos al Evangelio, es a Cristo es que somos expuestos, hermano. Y lo primero que somos confrontados es con Cristo muriendo en la cruz, hermano. Tú viendo a Cristo desangrado con una corona de espinas. Y usted, cuando es presentado al Evangelio, el Evangelio lo primero que lo hace ver a usted es su condición delante de ese Dios tres veces santo, que se encarnó, hermano, en forma de hombre, para que el pago del pecado, hermano, era muerte. Y vimos, hermano, uno de los milagros más grandes, como dice uno de los pastores reconocidos que nosotros mencionamos, Joel Michel, en el milagro o el misterio más grande de la historia. El misterio más grande de la historia. Dios separado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Interesante, hermano, que Pilato no reconoció la verdad, por lo que no liberó a Jesús. Y entonces llega los versículos 18 al 25, resumiéndolo, el tribunal de la opinión pública, que a veces es más peligroso que el tribunal realmente del gobierno. La gente ya estaba con su cerebro transformado. La gente ya estaba le habían comido el cerebro los religiosos. El tribunal de la opinión pública es realmente el último tribunal que ve en esta escena. Habían acusado a Jesús de ser una amenaza para el rey, de incitar al pueblo contra el gobierno. Eran acusaciones falsas. Ahora aquí están pidiendo la liberación de un hombre que había sido encarcelado por rebelión y asesinato. Versículo 25. Pilato trata de hablar con ellos, pero ellos gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Interesante, versículo 21. Ellos se han convertido en una turba. La justicia de la turba no es justicia en absoluta. Pilato insistió en la inocencia del Señor, pero ellos seguían clamando por su muerte. Sus voces vencieron a la verdad, versículo 23. Sus voces prevalecieron contra la verdad y la justicia. Sus voces prevaleció sobre el poder de Roma. Pilato, tarde o temprano, le cumplió lo que ellos pedían. Soltó a Barrabás y le entregó a Jesús a su voluntad. Hermano, lo que requiere la verdadera justicia, la única manera de tener justicia en cualquier situación es preocuparnos más por la verdad que por nosotros mismos.
La única manera de tener justicia en cualquier situación es preocuparnos más que por nosotros mismos. La gente estaba más preocupada por ellos mismos que por la verdad. Iglesia, en este tiempo que estamos viviendo, más todavía, si nosotros sacrificamos la verdad, no va a haber justicia. Si nosotros sacrificamos la verdad, y la verdad, como te mencioné, es una persona, ese impacto de esa crucifixión de Cristo es que te hace ver a Cristo como lo que es. La verdad en tu vida cambia tu vida. Tú no eres el mismo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta para nosotros y reflexionar en esta primera parte, en ese impacto de la crucifixión, esa verdad ha hecho un hueco en tu vida, ha hecho un cambio en tu vida. Iglesia, si sacrificamos la verdad, entonces no habrá justicia. Nosotros tenemos que entender que si nosotros nos unimos a las cosas del mundo, están negando lo que realmente es la verdad de Cristo. No podemos ser servidores públicos que emiten juicio por temor al hombre. Tengamos cuidado con eso, mis amados hermanos. No podemos comprometer la verdad. La verdad es lo único que te hará libre. Por eso, hermano, no puede haber justicia donde no hay verdad. Mi exhortación en esta primera parte, no comprometas la verdad por tus propios intereses, porque vas a salir trasquilado. Eso fue lo que sucedió aquí con ellos. Él diciéndoselo. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Rey? Tú lo dices. Y con todo y eso, no les importó la verdad. Y llevaron a Cristo hasta la cruz. Llevaron a Cristo a ser sacrificado. Primer impacto de la crucifixión de Cristo en el creyente. No cuestiona la verdad. Nosotros no podemos cuestionar lo que dice Cristo en su palabra. Nosotros no podemos hacer una dicotomía de lo que dijo Cristo y lo que dice la palabra, porque los dos son lo mismo. La palabra y Cristo son lo mismo. Nosotros no podemos separarlo. Nosotros no podemos decir amo a Cristo pero aborrezco su palabra, porque entonces eso no mezcla, mis amados hermanos. Cristo es el verbo encarnado. Cristo es la palabra. Y si amamos la palabra, tenemos que amar a Cristo. Y si amamos a Cristo, tenemos que obedecer sus mandamientos. No comprometamos la verdad, amada iglesia. El impacto de la crucifixión de Cristo en el creyente, lo primero es que no cuestiona la verdad. Otro impacto, hermano, de la crucifixión es que no puede haber perdón donde no hay realmente una humillación verdadera, una humildad verdadera de reconocer quién realmente es Cristo en nuestras vidas. Los versículos 26 al 43, hermano, de esta sección. Es interesante, hermano, que nosotros vemos aquí la acción pasa de la sala del tribunal a la ejecución. Somos testigos de 3 conversaciones que conducen a la crucifixión de Cristo. Los versículos 26 al 31, Jesús vemos aquí que va al frente y detrás va un grupo de llorones, de los dolientes. Jesús es llevado seguido por una multitud con una larga cadena de dolientes. Los soldados romanos se apoderaron de Simón de Cirene. Cirene estaba a la actual Libia. En aquel momento él estaba pasando por allí. El versículo 26 dice que él acababa de pasar y venía del campo. Podríamos nosotros decir que este hombre estaba pasando de allí de casualidad. Podríamos decir que era un hombre grande y fuerte. Y los romanos dijeron, espérate, este hombre grande y fuerte, este es el hombre que puede llevar la cruz. Y como le pidieron la cruz, Cristo ya estaba tan golpeado, hermano, estaba maltratado por los latigazos que le dieron, 39 masuras, hermano. Cristo estaba desangrándose ya desde ese momento. Todo lo que soportó Cristo, hermano, por nosotros, de una forma humillante. Y muchas veces nosotros tenemos en poco ese impacto de esa crucifixión. Y seguimos pecando. Seguimos pisoteando esa sangre preciosa, hermano. Hermano, esta escena está cargada, del versículo 27, está cargada de mucho dolor. Sin embargo, hermano, no es Jesús por quien la gente debería lamentarse. Esto es tan impresionante, iglesia. O sea, es tan impresionante lo que dice el Señor Jesucristo en la parte de la Escritura,
que nosotros debemos examinar nuestras vidas. Estaban llorando por él, lamentándose por él. Había un grupo de hermanos, era grande, se acostumbraba en los velorios, los entierros, que la gente iban y contrataba inclusive a los llorones. Iban detrás de él, llorando. ¿Sabe qué? Cuando uno llora, ¿quién no lloró aquí viendo la película Titanic? Llorando, enmelenado. Las emociones, hermano. Hoy en día, hermano, lo que estaba diciendo nuestro hermano, el pastor Suel Michelet y Miguel Núñez en las últimas conferencias, hermano, tenemos que tener con las emociones descontroladas. Nosotros podemos tener emociones, pero si nuestras emociones no están amarradas, no están fijadas en la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado con ellas. Y ellos estaban allí, hermano, llorando detrás del Señor, y el Señor les dice, versículo 29. Interesante, hermano. Yo quiero que vayas conmigo a esos pasajes del versículo 27. Lea conmigo. Versículo 23. Capítulo 23, perdón. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, le dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vienen días en el que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Wow, hermano. Cuando el Señor habla aquí, deja claro que la gente necesita llorar por sí misma. La gente querrá que las montañas caigan sobre ellos. Hermano, el versículo 31, que si este tipo, hermano, dice en el versículo 31 que ese tipo de cosas pueden suceder cuando la madera esté verde. A un hombre inocente como Jesús, entonces, ¿qué pasará después cuando esté seco? A pecadores como ellos mismos y para el futuro de la humanidad, como pasa hoy en día. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día estamos expuestos, oiga bien, hermano, estamos expuestos a comprometer la verdad por nuestros propios intereses, a comprometer la verdad por las cosas que están pasando a nuestro alrededor? Ay, eso no es nada. Hermano, yo quiero hacerte claro en algo. La iglesia, el cristiano, no debe estar a favor del aborto. El cristiano, por más vueltas que usted le quiera dar, hermano, porque es que fue violado, hermano, no le busque las 5 patas del gato. El aborto es un asesinato. Y la Biblia así lo condena, hermano. Con lo que está pasando, con lo que está pasando con nuestros niños en la escuela. La iglesia no puede estar a favor de esas cosas. Usted no puede comprometer la verdad, porque la verdad no es una cosa, la verdad es una persona y se llama Cristo. Y si usted tuvo un impacto con Cristo, su vida cambió. Ya usted no puede pensar como el mundo piensa. Y una de las cosas, hermanos, que este texto nos dice a nosotros, por quién realmente la gente debe llorar. Dígame si eso es lo que no está pasando hoy en día. Llegará el día, hermano, que los mismos creyentes, lamentablemente, venderán la verdad. Es triste. Pero sabes una cosa, hermano. Hay misericordia de parte del Señor. Todo esto significa que la condenación está llegando sobre Israel y sobre el mundo entero. Todo lo que sucedió aquí en estos pasajes. Amados, el primer acto de humillación ante Dios es admitir que su juicio es justo y seguro. El juicio del Señor es justo y será seguro, hermano. Nadie se va a escapar de eso. La próxima escena que usted ve aquí fueron los burladores que usted ve en los versículos 32 al 38. Y es interesante, hermano, que cuando usted ve estos pasajes del 28 al 30, nos dan el contexto para lo que dice en el lugar llamado la calavera, el versículo 33. Llegan al Gólgota, levantan al Señor y a 2 criminales en las cruces.
La gente se quedó mirando impotente. Alrededor del Señor hay soldados y están los religiosos. No se pueden distinguir por sus acciones de ninguno de ellos dos. Los soldados se burlan de él y se dividen sus vestiduras. Versículo 34 al 35. Los gobernantes religiosos se burlan de él. Versículo 35. Usan todo lo que Jesús afirmó sobre sí mismo para ridiculizarlo y avergonzarlo. El Señor Jesucristo es condenado a muerte por ser quien dijo ser el Mesías de Dios, el elegido de Dios, el Hijo de Dios. Los soldados, hermanos, se burlan diciendo: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 37. Le colocan, hermano, un letrero sobre la cabeza con la intención de añadir un insulto a su herida. Este es el rey de los judíos. Versículo 38. Quizá los romanos querían hacer la distinción o poner en ridículo también a los judíos, por eso le pusieron eso. Ellos se quejaron, pero Pilato le dijo que no, déjele el letrero ahí. El rey de los judíos. Dios, hermano, con los garabatos de los burladores, hace de la cruz un trono. En toda esta escena, el Señor dice una cosa. Yo quiero que usted vaya viendo esto, hermano. Versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, los versículos 28 al 30, el Señor dice que el juicio es próximo, pero Dios perdona. En medio de su tormento, el Hijo de Dios ora por los pecadores. El versículo 34 dice que el perdón es posible. Hermano, la oración que hizo Cristo colgado en ese madero sí que es noble. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, el impacto de esta oración para nosotros debe decirnos a nosotros realmente si entendemos lo que pasó allí hace 2000 años atrás. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esta oración va totalmente de acuerdo con el carácter de Cristo, con su amor infinito y su espíritu perdonador. Indica también su deseo ferviente de que la nación tuviera otra oportunidad de arrepentirse y evitara la catástrofe venidera. Piensa en esto por un momento, iglesia. Nunca, pero nunca sabremos el efecto total que causó esa oración hasta que lleguemos al cielo y Dios mismo nos la revele. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién sabe? Y yo puedo estar seguro de que pudo haber sido, por ponerlo así, pero ¿quién sabe cuántos de los mismos asesinos y burladores aceptaron a Cristo el día de Pentecostés? Porque eso pasó después ahí inmediatamente. Pedro predicó y se convirtieron más de 3,000 personas. Dicen los historiadores que más de 20,000 personas recibieron a Cristo en aquel día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Porque fueron expuestos a la verdad y la verdad le cambió su vida. Fueron expuestos a esa cruz y se dieron cuenta que habían puesto allí a un inocente. Se dieron cuenta que quienes tenían que estar allí eran precisamente nosotros mismos. ¿Quién sabe cuántos de los mismos asesinos aceptaron a Cristo en el día de Pentecostés gracias a que el Señor intercedió por ellos? Y yo quiero que tú sepas, hermano, que eso pudo ser posible. El Evangelio, dice la Escritura, Romanos capítulo 1, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si fueron expuestos al Evangelio, hermano, eso, hermano, puede cambiar las vidas de todos los que se acercan humildemente, humillados, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, cuando Cristo dijo esta oración, también nos incluyó a nosotros. Mi recomendación es: no te tardes y ven a Cristo en fe y arrepentimiento si no te has acercado a Él. Mira el impacto que tuvo esta crucifixión en los ladrones que estaban allí con Cristo. Versículo 39 al 43. Vaya conmigo, hermano. Versículo 39 al 43, conforme al relato que leímos.
resumiéndolo, hermano, el versículo 39. El primer criminal empezó a insultarlo. Está colgado de una cruz recibiendo su propia sentencia de muerte y con su último aliento decide burlarse del Señor junto con la multitud. Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Saben una cosa, hermano? Algunas personas llegan hasta el final de su vida y de su condena por ser impenitentes. Mira qué impenitencia la de este hombre en una cruz, diciéndole al Mesías, diciéndole al Cristo, Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Impenitente. ¿Sabes qué? Hay gente así. Hay gente que tú le hablas del Evangelio, hay gente que tú le predicas el Evangelio y siguen en lo mismo. Y siguen en lo mismo, hermano. La salvación es del Señor. A nosotros nos toca seguir predicando el Evangelio y viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermano, cuando tú ves la reacción del segundo criminal que está allí con Cristo en la cruz. El mismo que estaba al lado de Cristo, el otro, reprende al primero que habló. Le dice, ni siquiera temes a Dios ya que estás sufriendo el mismo castigo. Somos castigados con justicia porque estamos recibiendo lo que nos merecemos por las cosas que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Versículo 40 al 41, iglesia. Luego, hermano, mostrando cuánto sentido tiene este hombre, agrega, Jesús, oiga bien, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé por qué algunas personas dudan de las conversiones en el lecho de muerte. Hay mucha gente que duda eso. Hay algunas que uno realmente puede dudar. Pero nosotros no somos quien, hermano, para dudar de la conversión de alguien. Nosotros no somos quien que aquella persona haya sido puesta al evangelio o que alguien en un momento dado, yo siempre me acuerdo de esa película de hace más de 40 años atrás, de aquel, se llama El Predicador, que había un accidente y él llegaba hasta donde la persona estaba muriéndose, moribundo allí, de la película esa del Predicador, y se paraba y iba donde esa persona y allí fue a orar por él, a que él recibiera a Cristo en su último momento. Si lo recibió o no, hermano, le preguntaremos cuando estemos allá en el cielo. Pero en realidad, hermano, es que mucha gente hoy en día no cree en eso. Este hombre, las últimas horas de su vida, llegó a creer que Jesús es la verdad, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Llegó a creer que Jesús realmente tenía un reino, uno en el que posiblemente podría entrar. Vio su pecado y admitió su error. Y hizo lo único que podía hacer. Lo único que tenía que hacer, suplicar a Cristo por el perdón y por misericordia. Si hay algo que debe impactar la crucifixión de Cristo, es que nos vemos como realmente nosotros somos, personas pecadoras delante de un Dios 3 veces santo, mis amados hermanos. Y ir a Él como único debemos ir, como fue este hombre pidiendo perdón y misericordia. No solamente eso, mi amada iglesia. El Señor solo habla en una línea en toda esta conversación, en el versículo 43. Mira cómo le dice en este relato. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice a ese ladrón. Yo quiero que tú pongas las escenas juntas para ir resumiendo, mis amados hermanos. El juicio se acerca. Dios es perdonador. Se ofrece el paraíso. Pero los únicos que lo reciben son los humildes que admiten sus pecados y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz para expiar sus pecados y resucitar de la tumba al tercer día. ¿Crees eso? Entonces la crucifixión ha hecho un impacto en tu vida. Si todavía tú estás peleando con la cuestión de que tú puedes realmente ganarte el cielo por tu propia fuerza, tienes que tener cuidado con eso. Una de las cosas, hermano, es que si tú eres lo suficientemente humilde para confesar tus pecados y apartarte de ellos, invocando el nombre del Señor, Dios promete que te perdonará tu pecado y te vestirá con su justicia. Ese día será el paraíso.
Eso es lo que pasó con los cristianos de aquel entonces y es lo que pasa hoy al predicarle el evangelio. Eso es lo que significa el evangelio, esa buena noticia. Y es realmente bueno, iglesia. Los ladrones colgados en una cruz pueden apoderarse de esta buena noticia. Criminales en la casa del Señor, sí, porque se apoderaron de esta buena noticia. Hoy se ha tergiversado esta buena noticia para muchos. Quieren a Cristo a su manera. Hermano, no es así. El impacto de la crucifixión de Cristo es que te has cambiado por completo. Él no te quiere a mitad. Él te quiere completo. Y el poder, hermano, de la cruz en aquel momento, hermano, fue tanto y tanto, que se rasgó el velo del templo donde los religiosos pensaban que estaba la presencia del Señor. Una de las cosas, hermano, que vemos aquí en el momento de la ejecución, en el momento de su ejecución, puede ser perdonado debido a esta buena noticia para todos nosotros. Las personas en el momento de su muerte pueden aferrarse a esta buena noticia y descubrir la vida eterna. Esta misma noticia y oferta del paraíso se ofrece para ti y para mí hoy. Si aún no eres cristiano, oro para que tengas este tipo de humildad y te humilles delante del Señor. Oro para que puedas admitir que eres un pecador. Oro para que puedas reconocer que la condenación de Dios es justa y está por llegar. Y oro para que puedas ver que tú no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas un Salvador. Oro para que te pongas en Cristo, para que tu fe crezca y creas en el Señor como tu Salvador. La Biblia, hermano, promete que todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. No lo dudes, solo hazlo. Cree en el Señor Jesucristo. Invoca el nombre del Señor y serás salvo. Pero quiero dirigirme ahora a los que son cristianos. Si eres cristiano, ya has recibido esta buena noticia, Dios ya te ha dado esta humildad y ha hecho que te humilles delante de la presencia de Él. ¿Sabes una cosa? No debemos actuar como si fuéramos superiores debido a nuestra humildad. No debemos repetir la arrogancia que a veces hemos mostrado a las personas que no son cristianos. Nosotros también fuimos tercos en algún momento dado. Rechazamos al Señor en algún momento dado de nuestras vidas. Pero hemos recibido la gracia del Señor. Hemos recibido el regalo inmerecido. Él nos ha dado su bondad y nos ha permitido admitir la verdad sobre nosotros mismos. Una vez nos jactamos de nuestra bondad y confiamos en nuestras acciones morales para apartar la ira de Dios. Y mientras decimos ser buenos, rechazamos el evangelio y el único camino a la salvación. Muchas veces nosotros fuimos así. Pero el Señor nos ha reclamado, nos ha cambiado y nos ha dado ojos para ver la verdad en Jesucristo. Cuando fuimos capacitados para ver la verdad sobre nosotros mismos, pudimos ver mejor la verdad acerca de Cristo. Y ahora, nuestra experiencia duradera con Dios es la libertad de la culpa, la vergüenza y la agonía a través de la fe en Jesucristo que nos redime. ¿Has entendido eso? ¿Has entendido ese impacto que tiene la cruz de Cristo para ti? Y por último, y con esto termino, hermano. El último impacto de la crucifixión de Cristo, no puede haber un compromiso genuino donde no hay fe genuina. No puede haber un compromiso genuino donde no hay fe genuina. Aquí hay 3 escenas donde tú ves que el Señor encomienda su espíritu. Tú ves aquí que José de Arimatea pide el cuerpo del Señor para ser sepultado. Y tú ves aquí que las mujeres, en este caso eran los discípulos del Señor, vuelven otra vez a lo que era lo religioso, a guardar el sábado, porque ya entonces iba a pasar la hora de el día, ¿verdad?, de guardar el sábado y no podían hacer nada. Ahora bien, hermano, no puede haber compromiso duradero o genuino
donde no hay una fe genuina. En aquel momento, versículo 44 al 48, hermano, la luz del sol falló durante 3 horas. En mediodía, Cristo ha sido crucificado. Ha llegado la hora de la muerte. Todo el cielo cubre su rostro. Cuando el sol iba a ser más fuerte, la oscuridad cubría toda la tierra. Dios da una señal de que ha sucedido algo milagroso. Dios rasga la cortina del templo en 2. La cortina una vez dividió el lugar santísimo donde se pensaba que Dios moraba y solo el sumo sacerdote podía entrar, desde el atrio exterior donde otros podían adorar. Ahora, en la crucifixión, en el desgarro de su carne, Cristo ha rasgado la cortina entre Dios y el hombre. Ahora todos los que adoran a Dios pueden entrar en su presencia como sacerdotes. Entonces Cristo clama en voz alta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo 46. Qué declaración de fe y acto de confianza nosotros vemos aquí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo de Dios es un modelo para nosotros, lo que también debe ser nuestra confesión. En los momentos de angustia, en los momentos difíciles que estás pasando, entrégate por completo al Señor. No sigas haciendo las cosas a tu propia fuerza, porque lo que haces es comprometiendo la verdad. Sigue al Señor. Ven como seas, ven como seas. En las manos de nuestro Padre amoroso nos encomendamos a Dios. Di como Cristo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Una de las cosas, hermanos, que impacta esta porción de las Escrituras es que precisamente no importa nuestra circunstancia y lo que nos suceda, aprendamos por Dios a declarar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque esa es realmente la confesión que debemos hacer en medio del tiempo que estamos viviendo. Si la cruz ha hecho un impacto en tu vida, esa es la confesión que tienes que hacer cada momento que te encuentres en una aflicción. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú haz conmigo como tú quieras. Porque esas manos nunca, hermano, esas manos nunca fallarán. Si hay unas manos que nunca fallarán, son las manos de Cristo. Acércate a Él confiadamente. Entra al tono de la gracia. Nadie se escapará jamás de esos dedos omnipotentes. Nadie nos arrebatará jamás de la gracia de esas manos. Ese es el tipo de enfoque en el que el Padre impulsa y sostiene el compromiso de alguien que ha sido impactado con la crucifixión de Cristo. A diferencia de José de Arimatea, que solamente se enfocó en darle una sepultura adecuada al Señor, él no sabía lo que iba a pasar después. O sea que no podemos tampoco decir: wow, espérate, José de Arimatea solamente creía en eso. No, él tenía fe. Y lo vio entonces cumplido después de la resurrección. Lo mismo sucedió, hermano, con las mujeres que se acercaron también al Señor. Ellas, hermano, volvieron otra vez a los rituales. Es muy fácil, hermano, volver a la religión. No es así. Es muy fácil, hermano. Muchas personas solamente guardan a Cristo en sus corazones 40 días en la Semana Santa. 40 días, hermano, no beben, no comen carne, se ponen hasta otras copas y todas esas cosas. Piadosos. En 40 días. Pero después de los otros 320 días, son una suma más o menos. ¿Qué va a pasar con esos otros 320 días? Hermano, usted es cristiano 24/7. Usted no puede ser cristiano una época del año. La realidad es que el impacto de la cruz, hermano, debe realmente cambiar nuestra vida. Es muy fácil volver a la religión. Pero, hermano, no queremos ser demasiado duros con estas mujeres, ni tampoco con José de Arimatea, que no tenían la revelación completa. Pero, sin embargo, nosotros, hoy en día, hermano, tenemos que tener más cuidado todavía. ¿Sabe por qué? Teniendo compasión con aquella gente, no estábamos vivos en el día que Cristo fue crucificado. No podemos imaginarnos fácilmente el dolor de alguien que realmente conocía a Jesús y le amaba. No podemos imaginar el trueno en sus almas o los lugares rotos en sus corazones por la muerte del Mesías o de su maestro.
Entonces vuelven a lo familiar. Pero ellos todavía no están enfocados como deberían estar enfocados en Cristo. Pero lo estarán cuando visitaran la tumba y la encuentren vacía. Cuando se les revelara Cristo a sus vidas y entiendan que Él dijo que eso iba a pasar con Él. Pero que al tercer día iba a resucitar. La aplicación para nosotros, hermano. Yo creo que tú puedas meditar en esto. ¿Y nosotros qué? Teniendo ahora la revelación completa, debemos ser personas de la verdad, que reciben la verdad y se mantienen firmes en ella y no la abandonan. Aquí está el impacto de la crucifixión de Cristo para nosotros hoy. Confesamos la verdad de que Dios viene en juicio, pero también perdona y ofrece el paraíso. La pregunta es, hermano, ¿seguiremos enfocados en Cristo y su evangelio? Ese enfoque nos conducirá más profundamente en nuestro compromiso con Cristo y su evangelio, sin importar lo que venga y lo que está por venir a nuestro alrededor. Podemos ser estas mujeres judías que se deslizan silenciosamente hacia la obediencia religiosa, o podemos ser como José, abrumados por el duelo y olvidando la resurrección. O podemos ser como Cristo, entregando nuestro espíritu en las manos de Dios para salvaguardarnos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros hoy? Iglesia, yo sé de algunos, pero no sé de todos, que están pasando por situaciones difíciles y angustiosas. Si la cruz o la crucifixión de Cristo ha hecho un impacto en tu vida, mi recomendación y mi exhortación es que digas como Cristo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ahí realmente estaremos seguros, iglesia. Venga lo que venga, saliendo de esas puertas para allá, hermano, solamente en Cristo estamos seguros. Si nunca se ha comprometido con Cristo, yo te ruego que lo hagas hoy. Comprométete con Cristo y su salvación y nunca te decepcionará, nunca te fallará. Si eres cristiano y como las personas de este texto están sufriendo, tú también te comprometes con Cristo para que tú veas que en las manos del Señor nada realmente te faltará. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque su vara y su callado nos fundirán aliento. Dios está con nosotros, iglesia. Pero si es que realmente la cruz ha hecho un impacto en tu vida. Si eres cristiano y como las personas de este texto están sufriendo, tú también te puedes comprometer con Cristo. Entrégale y encomiéndale tu espíritu, porque el amor de Cristo y la vida que Él te da dura mucho más que nuestro sufrimiento. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Agárrate de Cristo. Yo te invito a que estés puesto de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor y cerrar este momento en oración. Que el impacto de la crucifixión sea eterno en tu vida. Que el impacto de la crucifixión te haga ver todas las cosas que debes cambiar. Que el impacto de la crucifixión no te deje comprometer la verdad. Que vivas una vida que realmente le agrada al Señor. El impacto de la crucifixión, no puede haber justicia donde no hay verdad. El impacto de la crucifixión, no puede haber perdón donde no hay humillación y humildad en reconocer quiénes realmente somos delante del Señor. El impacto de la crucifixión, no puede haber un compromiso genuino donde no hay fe genuina. Acércate al Señor genuinamente. Confiesa al Señor como tu Salvador. Hazlo a diario. Donde quiera que vayas. Donde quiera que te expongas a la calumnia del mundo, no comprometas la verdad. Porque solo la verdad te hará libre. Y esa verdad es una persona. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser más como tú. Que nos pongamos en aquel momento de tu crucifixión, donde aquel ladrón, precisamente, reconoció quién tú eras y te dijo estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Pero que podamos escuchar precisamente tus palabras
que le dijiste a aquel ladrón en aquel momento, en el momento de su muerte, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que nosotros nos aferremos a esa verdad. Que cuando estemos en situaciones difíciles, nos aferramos a esa verdad. Nos aferramos a ti, Cristo. Mira, Señor Padre amado, aún en aquel momento, cómo fuiste misericordioso y oraste. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Sabemos, Padre amado, que ese impacto de esa oración es hasta el día de hoy. Pero hoy nosotros, Señor, tenemos la revelación completa. Hoy tenemos la palabra de Dios más segura, la palabra profética más segura, Señor. Ayúdanos a ir a ella y vivir, Señor, a través de ella, mi Dios. Que nosotros, Señor, podamos dar las pisadas como tú las diste, mi Dios. Por eso te pedimos perdón en esta hora si te hemos fallado, mi Dios. Señor, si aquí hay personas que están sufriendo por X o Y razón, Señor, yo te pido que pongas en su corazón decir como Cristo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Que seas tú guardándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú ayudándonos a estar firmes en tu verdad. Que ese impacto de la crucifixión sea eterno para nosotros. Porque sabemos que al tercer día te suscitaste de entre los muertos y venciste la muerte. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por el sacrificio que allí diste, Padre, por cada uno de nosotros, y nosotros sin merecerlo, mi Dios. Gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Te pedimos una vez más que nos cuides, que nos ayudes, que nos protejas y que nosotros podamos ser cristianos que aman la verdad, porque sí hemos visto y hemos sentido el impacto que ha hecho esa crucifixión tuya en la cruz del Calvario. Te pido perdón cuando la tomamos en poco. Te pido perdón cuando pisoteamos tu sangre, mi Dios, que derramaste allí por nuestros pecados. Te doy las gracias, mi Dios, por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí hasta esta hora. Nos despedimos de ustedes, los que están a distancia. Gracias por haber soportado todos estos minutos. Puse el reloj, ustedes lo escucharon, pero pues se extendió un poquito más, como siempre pasa. Pero será entonces hasta mañana lunes. Les anuncié la semana pasada